Gracias a todos los que me estuvieron saludando en este día. Gracias por tanto cariño. La verdad que se nota una iglesia cuando se preocupa por uno por otro, ¿no? No solo en el saludo, sino en tiempos que quizás a veces pasamos difíciles, el poder escuchar y saber que hay hermanos que están y que muchos están orando aún por los problemas los unos de los otros. Pensaba, hermanos, que traer en este día, ya la última reunión de este año. Gracias, Ale. Todo el año trabajando, ¿eh? Pensaba y le pedía al Señor, y quizás en todo este tiempo miraba y pensaba qué podía decir en esta última reunión del año que hemos pasado, del año que viene, si Dios así lo permite. Y el Señor trajo a mi corazón un texto en el cual quisiera que nos basemos en esta noche, pero vamos a leer el primer capítulo de Timoteo, de Primera Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer todo el pasaje y vamos a centrarnos simplemente en algunos puntos. No vamos a desarrollar todo el pasaje porque habría muchísimo para decir, para agregar. Quisiera que leamos desde el versículo 1, donde Pablo hace su presentación. Es una carta que le escribe a Timoteo. Él había ya pasado en una primera oportunidad por aquí, por Éfeso, y luego manda en esta oportunidad nuevamente a Timoteo a quedarse y ordenar algunas cosas que estaban pasando en aquella iglesia y a poner en claro algo tan importante como es la gracia, a la cual en esta noche nos vamos a referir, y no tengo duda que cada una de las canciones que hemos cantado nos habla de esa preciosa gracia que nos ha alcanzado a aquellos que somos hijos de Dios. Dice 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas o homosexuales, esa es diríamos, el significado de esa palabra, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Quisiera volver a leer este versículo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, dos personas que vuelve a nombrar en 2 Timoteo 2, 17 y 18, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este es un pasaje donde podemos rescatar muchísima enseñanza para la vida congregacional y para nuestra vida personal. Quisiera que nos ubiquemos un poquito. Había judaizantes, personas que decían que la resurrección ya había acontecido y trastornaban a la iglesia. Ellos formaban parte de la congregación y trastornaban a la iglesia diciendo que la enseñanza se estaba dando mal en relación a que eran salvos solo por gracia, por la misericordia, por el favor, por la obra de Jesucristo. Y agregaban a todo lo que era la gracia, la ley, y decían que ellos tenían que cumplir la ley. Ahora, cuando vamos al Pentateuco, al cual se refieren ellos como la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, encontramos que si bien se lo llama la ley, es un libro, o son libros, son 5 libros que nos hablan gran parte de la historia del pueblo de Israel. Hay al menos mandamientos que da el Señor expresos, hay una ley justamente que vemos en esta mención que nos habla de cada una de las cosas que Dios quería que haga el pueblo de Israel. Pero Dios sabía perfectamente que el pueblo le iba a fallar, porque sabía que era imposible que el hombre pueda cumplir con la ley. La ley no fue dada para que el hombre empiece a hacer un montón de actos a los cuales pueda llegar a lograr un puntaje y ser aprobado por Dios. La ley fue dada para mostrar que el hombre era pecador, muy distante de lo que Dios realmente nos muestra como su santidad. Cada uno de nosotros conocemos cómo a diario mucha gente se esfuerza por alcanzar el favor de Dios haciendo buenas obras. Muchas son las religiones que predican que se salvan haciendo buenas obras. Aún los judíos siguen creyendo que el poder lograr cumplir la ley los va a llevar a la presencia de Dios. Y en la actualidad, tristemente, aún dentro del cristianismo también se promulga o se enseña que para poder obtener o mantener la salvación, logramos la salvación por gracia en Jesucristo, pero para sostenerla debemos venir a la iglesia y cumplir con ciertos requerimientos. Qué triste sería nuestra vida, hermanos, si en este día tendríamos que predicar este mensaje. Esta era una situación que se estaba viviendo en la iglesia, entonces Pablo lo tiene que enviar a Timoteo a poner orden en esa situación y a transmitir lo que era el verdadero evangelio, el evangelio de salvación. ¿Saben? Pablo estaba siendo cuestionado aún por su pasado.
Pablo estaba mostrando aquellas cartas de lo que él era y de lo que era ahora por la gracia que Jesucristo había manifestado en él. Es por eso que Pablo va a poner ejemplos de su vida personal. Miren, cuando hablamos de la vida de Pablo, muchas veces hablamos de su vida después de conocer a Cristo. Hoy vamos a ver algunas cosas de su vida antes de conocer a Cristo. Tristemente, esas marcas quedaron grabadas en el corazón de Pablo y quedaron en la vista de muchos de los judíos que vivían en la actualidad, y ellos no podían entender cómo Pablo había podido ser perdonado, aún dejando de lado todo aquello que habías aprendido a través de la ley. Pablo menciona al menos 5 cosas por las cuales da gracias a Dios. Dice, me fortaleció, me tuvo por fiel, me puso en el ministerio, fui recibido a misericordia, me tuvo clemencia. En este pasaje menciona al menos estas 5 cosas, esos 5 favores o 5 regalos que recibe de parte de Dios. Y saben, Pablo menciona que era un perseguidor en el versículo 13, injuriador, blasfemo, perseguidor e injuriador. Y vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos allí en Hechos. No vamos a leer todos, pero sí vamos a leer algunos. Dice Hechos 8:1, recordamos que anteriormente había sido apedreado Esteban, el primer mártir cristiano, no el primer apóstol que fue hecho, eso fue Jacobo en el capítulo 12, pero sí el primer mártir cristiano, Esteban, había sido apedreado por testificar de Jesucristo. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo, que es Pablo, consentía en su muerte, o sea, estaba de acuerdo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, acosaba, perseguía a la iglesia. Fíjense qué expresión. A veces la leemos muy rápidamente, pero era una persona que tenía a la iglesia en vilo por el temor, por el miedo. Dice, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, el jefe de la religión judía en aquel momento, o el que tenía poder de decisión, dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Miren, Pablo era una persona que estaba convencida de lo que él estaba creyendo, convencido de lo que estaba haciendo, creía que lo hacía para Dios. De hecho, él lo dice por ignorancia. Ahora, ¿podemos decir que esto es un atenuante para todo lo que hizo? Si él también estaba escuchando el mismo mensaje que escuchaban todos los que recibían a Cristo como su Salvador. O sea, no había excusa aún ni para Pablo. Por eso Pablo se siente el primer pecador. Yo creo que lo dice de lo más profundo de su corazón. Él siente que su pecado había sido tan grande y había afectado tanto a la iglesia que realmente él era el último que podía pensar en merecer de la gracia de Cristo. Pablo sabía muy bien lo que era la misericordia.
Pero mis hermanos, cuando pensaba y leía este pasaje y pensaba en este versículo, muchas veces hablamos de que podemos tener una vida por delante para servir al Señor y para ser hallados fieles, ¿no? ¿Recuerdan este pasaje que siempre nombramos cuando estemos en la presencia del Señor? Qué bueno que sea que el Señor nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siempre mencionamos este pasaje, pero lo que quebrantó mi corazón y lo que empezó a ahondar en mi pensamiento y en mi mente cuando leía este pasaje, digo, ¿cómo puede ser que Dios me haya tenido por fiel para ponerme en el ministerio antes de llegar a su presencia? Si me veo a mí mismo y recuerdo cada una de las etapas de mi vida, no hay otra cosa que poner menos en muchos aspectos de mi vida para no ser aprobado. No hay duda que cuando miro mi pasado me doy cuenta de que realmente le he fallado muchas instancias a mi Señor. No tengo duda de que en cada uno de los asientos podemos pensar en nuestras propias vidas y darnos cuenta de cuántas cosas luchamos en nuestro interior que aún no conoce la iglesia, pero que sí conoce el Señor. Qué asombroso es que Pablo pueda decir, me tuvo por fiel. Miren, es algo que realmente no puedo llegar a comprender. Que el Señor nos haya tenido por fieles para ponernos en el ministerio a cada uno de los que somos parte de la iglesia de Dios. Sabemos que todos tenemos un propósito, un plan diseñado por Dios en nuestras vidas para cumplir sobre la tierra. Osvaldo nos hablaba la vez pasada de que nadie en la iglesia de Dios tiene que estar desocupado. Todos tenemos que cumplir con ese plan que Dios diseñó para nosotros. Pero me asombra el que Pablo pueda decir, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pero empieza a detallar, antes yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Cuántas cosas podría yo agregar a esta lista que Pablo dice? ¿Quién podría decir que Pablo cometió más pecados que yo mismo? Cada uno de nosotros sabemos de lo que nos libró el Señor. Y saben, venía a mi mente la pregunta, ¿qué es más grande? ¿El pecado o la gracia? Y no hay duda de que si la gracia no sería más grande que nuestro pecado, nosotros no hubiésemos sido perdonados. Si la gracia hubiese tenido un límite para con nosotros, no hay duda que todos los que estamos aquí hubiésemos sido rechazados. Su gracia ha sido tan grande que permitió que personas como Pablo, como Alberto y como cada uno de nosotros, pecadores que necesitaban un Salvador lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia, nos ha alcanzado y nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Qué importante, hermanos, es saber que su gracia nos alcanzó a pesar de nuestro pasado. También decimos muchas veces que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que no debemos ir a pescar donde el Señor puso no pescar. ¿Recuerdan esa frase? El Señor los tiró al fondo del mar y debemos no pescar. ¿Qué pasa? ¿Pablo estaba pescando? No, no estaba pescando en su pasado. Miren, recordar nuestro pasado también nos eleva al punto de la humillación. Y digo nos eleva porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Estas personas se creían que eran doctores de la palabra,
que estaban transmitiendo. Querían ser oídos y aplaudidos. Parecían más que líderes religiosos, artistas que necesitaban el aplauso de la gente. ¿Cuántas cosas vemos de esto a diario? Pero qué importante es que en la obra de Dios, aún a pesar de los años que hemos transcurrido como cristianos, pocos o muchos, podamos seguir recordando que somos salvos solo por su gracia. Qué importante es que nuestra memoria no sea un elemento que utilice el enemigo para frenarnos, porque él está acusando permanentemente a nuestra mente de aquellas cosas que hicimos, nos acusa ante Dios y nos señala muchas veces lo que fuimos. Esto es algo que el hombre no puede comprender, cómo una persona tan pecadora puede ser perdonada por el simple hecho, entre comillas, de pedir perdón por sus pecados. Su gracia es tan grande y tan maravillosa que asombra y se extiende mucho más de nuestra comprensión. Pero traer a la memoria lo que fuimos, hermanos, no solo nos hace entender que solo por su gracia estamos aquí, sino que nos pone en igualdad de condiciones. Tristemente, a lo largo de los años que he transcurrido en la iglesia, de distintas etapas de mi vida y de distintas maneras, he escuchado a veces personas que decían, pero yo estoy acá hace 40 años, nene, ¿qué me vas a venir a decir vos? O cuántas personas veían a otros por sobre el hombro, como decimos comúnmente, como creyéndose superiores porque tenían una vida de años dentro de la congregación. Poder recordar de dónde salimos cada uno de nosotros nos hace estar en igualdad de condiciones, porque realmente nos hace no tener un concepto más alto, como dice el apóstol también, del que debemos tener. Debemos valorarnos unos a otros, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores. Debemos ayudarnos mutuamente a cambiar, porque tenemos mucho que cambiar, hermanos. No somos la iglesia perfecta. Empezando primero por aquellos que estamos en liderazgo. ¿Cuántas cosas tuviste que aguantar este año de Alberto? ¿Cuántas cosas tuviste que soportar quizás de cada uno de aquellos que te rodean en la congregación? Y a veces, tristemente, eso nos lleva a posicionarnos en una actitud de querer desechar, de querer acusar. Pero si nos ponemos a pensar en esta realidad, como decía el apóstol Pablo, Dios me alcanzó por su gracia. Y cada uno de nosotros podemos decir en esta noche, Dios nos alcanzó por su gracia. Qué importante que en esta noche decidamos demostrarle nuestro agradecimiento a nuestro Salvador por su gracia. Siempre decimos que le agradecemos y siempre cantamos de su gracia, pero lo que el Señor está buscando de nosotros no es una mejor canción, sino una plena consagración. Pablo entendía que el mejor o la mejor devolución de agradecimiento era mostrarle al Señor que lo amaba por sobre todas las cosas. Era mostrarle al Señor que estaba dispuesto a cumplir con el ministerio que le había encomendado. Que estaba también convencido que no tenía que perturbarse ni cambiar por
tantas opresiones que iba a tener a su alrededor. ¿Cuántas personas le habrán dicho a Pablo, ¿no te acordás todo lo que enseñabas o todo lo que decías? ¿Cómo puede ser que cambiaste tanto? Vas a perder tu prestigio. En otro pasaje Pablo dice, y hace un recuento de todo lo que él era en el judaísmo, y saben, dijo, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, tenemos que estar realmente a la altura del llamado que Dios nos ha dado. No es ser un hijo de Dios o una hija de Dios por el simple hecho de venir a sentarnos a una silla, de escuchar un mensaje, de abrazarnos o saludarnos con el puño como hoy y de seguir nuestro camino. Es una vida entregada, es una vida decidida a poner a Dios en el lugar que realmente quiere ocupar en cada uno de nosotros. Como primera medida debemos tener en claro quién nos pone al servicio. Pablo hace una presentación en el capítulo 1, en el versículo 1, y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo se está presentando como apóstol y lo dice clarito, dice, por mandato de Dios y por el Señor Jesucristo. ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Quién me puso en el ministerio? Quisiera llevarlos a un pasaje en Deuteronomio capítulo 31. Allí hay una situación muy particular. Estaban Moisés y Josué y habían sido llamados a un encuentro por Dios. Moisés ya sabía en capítulos anteriores, le había sido anunciado que no iba a entrar en la tierra prometida. Y Moisés recibe no solamente esta noticia, sino que le dice Dios que no iba a entrar en la tierra prometida porque Dios se había enojado con él, sino que también el que iba a entrar a la tierra prometida era Josué. Y en ese pasaje le dice Dios a Moisés, andá y animalo. Y qué cosa, ¿no? Que Dios le haya dicho eso y en el momento ya le haya dicho, mira, no me importa si estás desanimado vos, pero andá y animalo a él. Y en este pasaje dice el versículo 14, que Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. ¿Te acordás que te dije que te ibas a morir y que no ibas a entrar a la tierra prometida? Llamá a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo, ¿qué dice? ¿Qué dice bien fuerte? Para que yo le dé el cargo. Miren, hermanos, qué importante es como Pablo tenía en claro que Dios lo había llamado y el Señor Jesucristo lo había puesto en un ministerio. Como dice Osvaldo muchas veces, el contrato no es con nosotros, los ancianos. El llamado es de parte de Dios, el ministerio es dado de parte de Dios. Y pensaba en esto, que si su gracia ha sido tan grande, si nuestro pasado nos acusa de que realmente, o testifica, mejor dicho, de que realmente hemos sido levantados del polvo, de la miseria, ¿cómo no vamos a tener en cuenta de estar a la altura del llamado, del encargo, del cargo, de la posición en que hemos sido puestos? No hemos sido contratados por una iglesia local. Mire, yo conozco congregaciones que contratan a los músicos, olvídense, acá no se les va a pagar nada, se los digo a todos. A los que hacen el audio, menos todavía, Luchi y Alan. Que les pagan un sueldo a muchos que hacen tareas dentro de la congregación. Miren, eso no significa que no haya contratos específicos para hacer tareas que hermanos tienen que dejar de trabajar en otro lugar para venir a trabajar aquí.
Pero qué triste que sería una iglesia que trabaje solo por el dinero que recibe, aunque el obrero es digno de su salario. Hay un llamado y hay un cargo que fue delegado. Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció porque me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. No tengo duda que serían las mismas palabras que hubiese dicho Josué o que hubiese dicho Moisés. Dios los llama a los dos y le dice, vayan al tabernáculo de reunión porque allí yo le voy a dar el cargo. Como cuando Elías le deja el manto a Eliseo, ¿no? Y Eliseo le dice, pero... Y Elías le dice, no es conmigo la cosa, yo no tengo nada que ver. Hermanos, en este año y el año que pasó, hemos vivido momentos muy difíciles que muchas veces digo que nos ha aburguesado y que trabajó en nuestras vidas, me pongo en primer lugar, para tratar de desalentarnos a no hacer cosas, a no priorizar lo que Dios me había encargado en mi vida. Qué bueno sería que hagamos un recuento para atrás de las cosas que dejamos de hacer y no de los logros que obtuvimos por haber hecho algo. Qué bueno sería que en el próximo año comencemos sabiendo en primer lugar que el Señor me puso en ese trabajo, que el Señor me está encargando la tarea, que el Señor me está haciendo partícipe de su obra. ¿Usted cree que Dios no podría haber hecho la obra sola sin cada uno de nosotros? Dios puede hacer todo. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la palabra, lo dijo el mismo Dios. Nada imposible para Él. Pero dice el apóstol Pablo que Él lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio. En segundo lugar, en este punto, debemos obedecer y estar a la altura de la misión. Le invito a buscar 1 Corintios capítulo 9 y vamos avanzando, así el calor no nos agobia. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 18 dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión igual me ha sido encomendada. Dice, ¿cuál pues es mi galardón o mi regalo o mi premio? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermanos, debemos estar a la altura del llamado, debemos ser obedientes. Cuando Pablo fue rescatado de la condición de perseguidor de la iglesia, de injuriador y de tantos adjetivos que podríamos ponerle, y fue encontrado por el mismo Señor Jesucristo allí, camino a Damasco, dice el capítulo 9, y si no me olvido, versículo 6, cuando él se encuentra con el Señor, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo manifestó su necesidad de ponerse al servicio del Señor. Y no tengo duda que fue la misma decisión que hubo en cada uno de nosotros y el mismo sentimiento que hubo en cada una de nuestras vidas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero hermanos, quizás en todo este tiempo nos hemos quedado un poco más tranquilos, porque las cosas no, o los hechos no nos permitían servir como lo hacíamos habitualmente.
Y hasta ha costado que podamos sentir ese deseo tan profundo de querer estar juntos en la casa de Dios, cuando el llamado no es de aquellos que están en responsabilidad de liderazgo, sino de Dios que nos encomendó la tarea. Debemos obedecer y estar a la altura de nuestra misión. Y en tercer lugar, debemos amar a Dios y amar al prójimo, llevando el precioso mensaje de salvación. Mire, me ha pasado en estos días cosas muy feas dentro de mi corazón. Si usted cree que no lucho con mi carácter, con mi forma, sin ir más lejos, en el día de hoy volví a tropezar con la misma piedra y tuve que pedirle perdón al Señor. Quizás el cansancio nos hace un poco menos tolerantes, pero el diablo sabe dónde ponernos las piedras para tropezar. La verdad es que el objetivo de nuestra vida sobre la tierra tiene que estar bien en claro, y es llevar el precioso mensaje del Evangelio al perdido. Esta es la misión más poderosa y más importante que Dios nos ha dejado como iglesia. Ir por todo el mundo y predicad. Esta es la encomendación de la tarea más relevante de nuestras vidas. ¿Y cuántas veces la dejamos de lado? ¿Cuántas veces, a pesar de su gracia que es grande en mi vida, a pesar de saber que me alcanzó siendo lo que era y lo que soy, cuántas veces priorizo otras cosas por sobre lo que Dios quiere que yo priorice? Primera Corintios, ahí nomás, versículo 19 dice, hasta el 23, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de explicarlo rápidamente y muy cortito. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Miren, hermanos, cuántas cosas han pasado que nos han hecho enardecer interiormente a los cristianos. Pareciera como que hay gobiernos que se han posicionado en atacar directamente al cristianismo de tal manera que nos quisieron acallar acerca del aborto, acerca del matrimonio igualitario, acerca de tantos temas que no solo vinieron, sino que van a venir y cada vez más. Hoy Mati me mandaba un videíto antes de saludarme, no después de saludarme, un videíto donde ya te pueden implantar un chip y en ese chip, a través de un celular, se pueden ver un montón de cosas de nuestra vida. Y me refiero a documentos, me refiero a si estamos vacunados o no, y tantas otras cosas. Aún había escuchado algo acerca de tarjetas de crédito y demás. Y nos decían, dice Mati, a los cristianos que estábamos locos. No cabe duda que el enemigo va a acelerar más cada día contra el cristianismo. Y no son los gobiernos, sino es el diablo que utiliza a aquellos que están en poder para atacar la iglesia de Dios. ¿Saben por qué?
porque la iglesia es la única que tiene el mensaje de esperanza verdadero. Porque el diablo no busca sino hurtar, matar y destruir, dijo el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio puede dar lo que decía el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo: gracia, misericordia y paz. ¿Quién puede dar gracia, misericordia y paz? El que lleva el Evangelio de Jesucristo, y el que recibe a Jesucristo tiene gracia, misericordia y paz. Es la paz que tenemos para con Dios cuando nuestros pecados son perdonados. Y esto es lo que podemos hacer: ser hallados fieles para cuando el Señor venga, como decimos, pueda probarnos a cada uno de nosotros. Por último, el Salmo 101:6 dice: mis ojos, no lo busquen, estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo el que anda en camino de integridad o de fidelidad, este me servirá. Mis hermanos, su gracia es grande. Hay un coro que le decía hoy a Seba que nos había dejado César en algún momento, ¿no? ¿Recuerdan cómo empezaba el coro? Ya me olvidé. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gracias. ¿Cuántas faltas he tenido en mi vida para con mi Señor? Y tengo. Su gracia es mayor. Pero Él no me salvó para quedarme de brazos cruzados. Él no me salvó para que yo pueda elegir lo que quiero para mi vida, sino que Él me salvó para ponerme en el ministerio de llevar el precioso evangelio a aquellos que tanto lo necesitan. Que podamos aprender a recapitular, que podamos aprender como el GPS, ¿vieron cuando agarramos por otro lado del que decía, a empezar a buscar la ruta que nos trae al destino final que buscábamos? Si queremos ser aprobados por Dios, debemos ser hallados fieles en esta vida para que podamos cumplir con el cargo que el Señor nos ha dado. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por el ejemplo que nos ponía el apóstol Pablo. Gracias porque aún siendo lo que fue, Señor, un día tocaste su corazón, perdonaste sus pecados y lo usaste de tal manera que impactó en la vida de millones de personas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué será, Señor, de la vida de cada uno de nosotros para aquellos que nos rodean? Señor, queremos impactar de la misma manera, para darte gloria, para poder manifestar, como decía el apóstol, su maravillosa gracia, para que muchos puedan entender que a pesar de lo que era, Jesucristo le puede perdonar. Señor, ayúdanos como iglesia a cambiar las cosas que debamos cambiar y ponernos por delante los propósitos, la visión, la pasión y las fuerzas necesarias para alcanzar el objetivo que nos has de plantear, si no venís antes, en el próximo año. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.